Listo, retomemos aquí la parte de la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar en el paciente va a tener cuatro enfoques. El primer enfoque es hacia un aumento de la actividad física diaria, o sea, el ejercicio debe estar presente dentro de la vida del paciente, teniendo en cuenta las limitaciones que éste pueda presentar. Lo segundo es una alimentación balanceada y saludable, teniendo en cuenta todas las recomendaciones calóricas y de los nutrientes que requieren los pacientes. Lo tercero, y esto ya es un poco más complejo, es mirar a ver o determinar si el paciente necesita oxígeno. Ya vamos a ver cuáles son los criterios para prescribirle un suplemento de oxígeno a este paciente. Lo cuarto es la eliminación de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo más comunes está el cigarrillo, entonces por eso aparece esta imagen representativa, pero debemos de tener en cuenta de que también está la exposición a biomasa, es el paciente que se expone a combustibles fósiles, es el paciente que cocina con leña. Entonces, este tipo de prácticas deben ser eliminadas por el bienestar de los pacientes. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Oxígeno? ¿Qué paciente necesita oxígeno? Entonces, vamos a ver, aquel paciente que tenga una hipoxemia arterial, entonces, ¿cómo la definimos? Cuando la presión de oxígeno es menor a 55 milímetros o cuando el paciente tiene una saturación menor al 88%, que estamos hablando ya de un estado de hipoxemia. Cuando la presión de oxígeno es mayor a 55 pero menor a 60 y aparte de eso el paciente presenta una comorbilidad como una falla cardíaca derecha o una eritrocitosis, que es el aumento de glóbulos rojos en el paciente, debemos de prescribir un suplemento de oxígeno para que ese paciente me esté saturando a más del 90%, para que aseguremos un aporte de oxígeno válido para los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este caso? A los 60-90 días tenemos que vigilar a ese paciente y volver a checarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar si ese paciente la saturación ya subió y ver cómo está su condición para ver si seguimos el tratamiento o le retiramos el oxígeno. Aquí está la bibliografía en la cual consulté, en la que más me basé fue la del GOLD, para que lo tengan en cuenta por si quieran buscar las gráficas y una explicación más profunda, ahí está, ahí se encuentra. Entonces ahorita vamos a manejar una temática de unos casos clínicos. Vamos a ver 4 casos clínicos para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué es lo que tiene el paciente, cuáles son los antecedentes o síntomas de relevancia que me va a presentar este paciente, cómo vamos a ver los signos vitales al examen físico y vamos a manejar la clasificación ABCD para este paciente para darle un mejor abordaje o tratamiento. Entonces, iniciemos. El primer caso clínico es un paciente masculino de 66 años quien consulta por cuadro de un mes de evolución consistente en disnea, tos con expectoración y fatiga. Lo más importante, tenemos los 3 síntomas que yo dije que con los que me iba a presentar un paciente. Lo segundo es que el paciente manifiesta que la disnea aparece cuando sale a caminar con sus compañeros de la tercera edad a la que pertenece. Entonces ya tenemos aquí la clasificación de la disnea, que es una clasificación grado 2 según el MMRC para la disnea. Entonces, dentro de los antecedentes de relevancia, se encuentra que el paciente es fumador pesado. Ya tenemos un antecedente en donde él tiene un factor de riesgo, aparte de eso, con un IPA de 25, que es bastante elevado. Los signos vitales del paciente al ingreso, la presión está dentro de los límites fisiológicos, frecuencia cardíaca igual. Es un paciente que se me presenta taquipnéico, tiene la frecuencia respiratoria aumentada, la temperatura está normal y es un paciente que se me presenta con una hipoxia. Entonces, yo aquí ya voy pensando que este paciente necesita soporte de oxígeno porque está menor a 88 la presión de saturación de oxígeno en este paciente. Entonces, miremos al examen físico que evidenciamos. Es un paciente obeso con IMC de 32, con signos marcados de cianosis y dificultad respiratoria con presencia de tirajes intercostales. A la auscultación se evidencia la presencia de sibilancias. Presenta un CAT de 14, o sea que es un paciente muy sintomático y no ha tenido exacerbaciones previas. Miremos cuál es la clasificación de este paciente. MMRC, que es la clasificación de la disnea, es 2, porque él manifiesta que es cuando sale a caminar con sus compañeros de la misma edad. El CAT es de 14. Entonces ya voy viendo que ese paciente tiene una disnea 2 y un CAT de 14. Me voy para la columna del, de la clasificación B o D.
pero este paciente no tiene exacerbaciones u hospitalizaciones previas, o tiene una que es por la que me consultó. Entonces, la clasificación de este paciente dentro de la IBCD es B. Entonces, ¿qué se requiere en este paciente? Primero que todo, un LAMA o un LAVA más oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Por la saturación tan baja de este paciente. Aquí me tengo que hacer una pregunta. ¿Requiere hospitalización? Según lo que habíamos visto anteriormente, este paciente presenta comorbilidades. Es un paciente obeso, es un paciente con signos marcados de cianosis y dificultad respiratoria. Aparte de eso, tiene tirajes intercostales. A la auscultación hay sibilancias. Entonces, es un paciente que necesito dejarlo en hospitalización para observarlo. Y que posiblemente, según estos paraclínicos, vemos el patrón obstructivo, la disminución del FEV1 con la capacidad vital forzada, ese es el patrón espirométrico de ese paciente, y vemos aquí un aumento de la trama broncovascular. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el paciente tiene una bronquitis crónica. Lo correlacionamos con el cuadro clínico, que es un paciente con expectoración, es un paciente que es productivo y aparte de eso cuenta con las características semiológicas de un abotagado azul, que es un paciente que está saturando poco, un paciente obeso con signos marcados de cianosis, dificultad respiratoria y tirajes, para que lo tengamos muy en cuenta. No todos los pacientes se me van a presentar así. Entonces, no todo paciente bronquítico se me va a presentar como un abotagado azul, ni mucho menos vamos a pensar que si un paciente tiene bronquitis no va a poder tener enfisema, sino que debemos de tener en cuenta la correlación entre ambas enfermedades. Para el caso clínico número 2, tenemos una paciente femenina de 55 años de edad que ingresa al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de 2 semanas de progresión de disnea al colocarse los zapatos y levantarse de la cama. Entonces una disnea de pequeños esfuerzos, para que lo tengamos muy en cuenta. Esta clasificación dentro del MMRC es una clasificación número 4. Entonces, hace 5 días progresó de medianos a grandes esfuerzos. Además, hace 72 horas evolucionó con tos, expectoración amarillenta junto al aumento de la disnea. Entonces, dentro de las observaciones presentó 3 episodios previos en el año, en el cual uno de ellos se debió tratar con hospitalización en UCI. Para que lo tengamos en cuenta, ya tiene un antecedente de hospitalización y tiene más de 3 episodios. Entonces, es una paciente que me hace una exacerbación muy fácil. Entonces, se encuentra consciente, orientada y colaboradora. No hay alteración en el estado de conciencia. Pero los antecedentes es que es una fumadora pesada con un IPA de 30, el IMC de 21, la radiografía de tórax encontramos hiperinsuflación y con el cuadro clínico lo correlacionamos con una paciente enfisematosa. Tensión arterial está bien, temperatura bien, la saturación. Volvemos a una paciente que está menor a 88, por ende requiere un suplemento de oxígeno. La auscultación pulmonar, roncus, aislados y sibilancias en ambos campos pulmonares no, no crepitantes. Entonces, miremos ahora. La clasificación de la disnea es 4, tiene un CAT de 20 esta paciente, o sea que aparte de que es muy sintomática, es muy exacerbadora, esta paciente es de los peores casos, que es una clasificación D. Entonces, ¿qué requerimos en esta paciente? Un LAMA más un LAVA inicialmente. Debemos entrar a un perfil hemático a mirar si hay leucos mayores o iguales a 300 para ver si le cambiamos por un glucocorticoide inhalado a esta paciente mejor. Pero inicialmente este es el tratamiento a seguir, más oxígeno por la saturación y esta paciente requiere hospitalización. Entonces miremos como dos pacientes entre el caso clínico número 1 y 2, aunque se presentaron muy diferentes y la clasificación es totalmente diferente. El otro era un paciente B y esta es una paciente D. Ambos requieren manejo intrahospitalario, sencillamente porque están saturando poco. Es un paciente que no tiene casi oxígeno en la sangre, entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Miremos el caso clínico número 3. Es un paciente de 69 años que ingresa a urgencias con un cuadro evolutivo de 53 años de asma. Ya tenemos un antecedente de una enfermedad respiratoria aquí. Con crisis de disnea de pequeños esfuerzos en su juventud y hace 10 años, tenemos un antecedente de hace 10 años, presenta varios episodios de asma que se presentan a sí mismos con expectoración mucopurulenta, duración variable, que cursaba con tos disnea de mediano esfuerzo y en los últimos 6 meses presenta disnea continua de grandes esfuerzos, con abundante tos intermitente y escasa expectoración blanquecina, con 5 episodios previos de exacerbación. Es un paciente muy exacerbador, aparte de eso lleva un largo periodo de evolución de la enfermedad y con un antecedente de asma. Entonces, concomitante, tiene un edema bilateral en miembros inferiores en signo de fobia. Está consciente, desorientado, pero colaborador.
Entonces ya vemos que aquí hay una alteración en el estado de conciencia en ese paciente. Antecedente asmático desde los 16, o sea, hace 53 años. Presión arterial bien, temperatura bien, respiraciones, el paciente está bien. Hasta aquí el IMC es de 32, es un paciente obeso y me está saturando bien este paciente. Vamos a la diferencia con los pacientes anteriores. La auscultación pulmonar presenta roncos. La radiografía de tórax, una ligera hiperinsuflación y se identifica leve cardiomegalia. Entonces miremos aquí cómo se correlacionan las patologías del EPOC como el enfisema y la bronquitis en un solo paciente. Entonces, lo primero, crisis de disnea de pequeños esfuerzos. Este paciente es un MMRC 3 que evoluciona probablemente a 4, pero para la clasificación tanto 3 como 4 nos van a servir. Un CAT de 3, entonces un paciente muy sintomático, un paciente muy exacerbador, lo clasificamos en D, pero aquí debido a que hay un antecedente previo ya de asma, la terapia es diferente a la de la paciente anterior. Este paciente en vez de LAMA más LAVA, le iniciamos un LAVA con un glucocorticoide inhalado por su antecedente de asma. Aparte de eso, un manejo intrahospitalario porque ya tenemos síntomas sistémicos como un edema bilateral en miembros inferiores que me están apuntando a una insuficiencia cardíaca por la cardiomegalia que se presenta en este paciente. Analicemos el último caso clínico. Es una paciente femenina de 76 años que acude al servicio de urgencias con cuadro clínico de una semana de evolución, consistente en disnea, tos, expectoración matutina. Refiere episodios disnéicos al caminar de forma apresurada. Entonces miremos que esta paciente va haciendo de la clasificación MMRC una clasificación 1 de la disnea, porque es cuando camina de forma apresurada, no en pendiente. Y empeoramiento de los síntomas en 2 ocasiones. Entonces una paciente que me está haciendo exacerbación. Dentro de la presión arterial está 140-80, temperatura también está bien, la respiración está un poquito taquipneica y MC24 está saturando bien. A la auscultación pulmonar, el murmullo vesicular se presenta sin alteraciones y en la radiografía de toros hay aumento de la trama broncovascular. Por ende, apuntamos hacia la parte de la bronquitis crónica en esta paciente. Entonces, miremos ahora. Es una paciente que no es sintomática, pero me está haciendo exacerbaciones. Entonces, la clasificación es C y el manejo puede ser ya sea con un LAMA o con un LAVA. ¿Por qué yo apunto más al LAMA? Porque se tiene ya la evidencia científica de que el LAMA disminuye el número de episodios de exacerbaciones en un paciente. Y aquí lo más importante es que la paciente me está exacerbando mucho. Listo, entonces eso fue todo. Muchísimas gracias por participar aquí. Espero que les haya gustado. Quiero agradecerle a Natalia Arenas y a Camilo Cardona por su colaboración con toda la presentación. Así que muchas gracias, espero que hayan aprendido.